Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta y aquí estoy nuevamente. Y hoy he venido a encontrarme con usted porque he querido compartir algo que el Señor tuvo a bien mostrarme hace algún tiempo. ¿De qué estoy hablando? De la fórmula para poder librarse de la esclavitud de la cocina. Y así he titulado nuestra reflexión, la que vamos a compartir en estos momentos. ¿Cómo librarse de la esclavitud de la cocina? ¿Y por qué queremos hablar de esto? Porque las mujeres o la mayor parte de las mujeres muchas veces están quejando, diciendo, refiriéndose a que tienen que pasar demasiadas horas delante de los fogones haciendo la comida de la familia. Pero yo quiero mostrarle hoy lo que el Señor me enseñó acerca de la fórmula para poder librarse de la esclavitud de la cocina. Y para no cometer errores, como este tema se titula ¿Cómo librarse de la esclavitud de la cocina?, yo quise irme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para poder encontrar una definición fiable de la palabra esclavitud. Y esto fue lo que encontré. La esclavitud es el estado de esclavo, es la sujeción rigurosa y fuerte a las pasiones y afectos del alma. Pero hoy nosotros estamos hablando de comida, de cocina y de cocinar. Así que, extrapolando esa definición al tema que estamos tratando en estos momentos, he llegado a la conclusión de que esclavitud es estar sujeto a tradiciones, costumbres o a formas de hacer que nos atan. Eso también es esclavitud. Pero yo he venido a traerle buenas noticias. Aunque estamos hablando de esclavitud, en realidad estamos hablando de cómo librarnos de la esclavitud. Y esas buenas noticias no vienen de mí, sino del mismísimo Señor, que en su palabra asegura que Cristo vino a romper cadenas, Cristo vino a librarnos de la esclavitud, Cristo vino a mostrarnos otra manera de vivir, o mejor dicho, la mejor manera de vivir. ¿Y sabe qué, amiga que me escucha? Cuando nosotros estamos atados a una forma de preparar los alimentos que hace que tengamos que pasar montones de horas al día en nuestras cocinas para poder darle a nuestra familia pues los nutrientes que necesitan, pues en realidad estamos siendo esclavos, estamos cautivos. Es una manera de cautividad y de eso también el Señor nos quiere liberar. Así nos asegura en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesucristo, por cuanto me ha ungido para, entre otras cosas, pregonar libertad a los cautivos. Y le acabo de comentar que la manera de cocinar que tradicionalmente suelen tener las mujeres o las cabezas de familia son formas que nos esclavizan, que nos mantienen cautivas, que nos hacen perder montones de horas preparando, planificando lo que nuestra familia, va a desayunar, va a almorzar o va a cenar. Y de eso también Cristo nos quiere liberar. Y de hecho es muy importante que nosotros nos preocupemos por estar preparando los alimentos de la familia, porque fíjense lo que nos dicen en el libro inspirado Ministerio de Curación, páginas 232, 233, perdón. Nosotros tenemos que preocuparnos de poner en la mesa a nuestros familiares y tener para nosotros mismos, pues, los mejores alimentos posibles. Fíjense qué cita tan tremenda quiero compartir con ustedes. El alimento escaso y mal cocido vicia la sangre. Y recordemos que en la sangre está la vida. Si la sangre es buena, hay vida. Si la sangre es mala, pues no la hay. Pues debilita los órganos que la producen, desarregla el organismo y causa enfermedades acompañadas de nerviosismo y mal humor. Cuéntense hoy día por miles y decenas de miles las víctimas de la cocina defectuosa. Sobre muchas tumbas podría escribirse epitafios como esto: muertos por culpa de la mala cocina,
muerto de resultas de un estómago estragado por el abuso. Y fíjense que el tema de la cocina, el tema de cocinar, el tema de la preparación de alimentos es algo que nos atañe tanto a hombres como a mujeres, pero somos las mujeres sobre todo, las madres de familias las que estamos a cargo y con la responsabilidad de los alimentos a nivel familiar. Por eso yo me voy a estar refiriendo sobre todo a las mujeres, sin excluir por supuesto a los hombres, pero sencillamente esta responsabilidad siempre ha caído más sobre nuestros hombros. Por eso me voy a estar refiriendo más a las mujeres que a los hombres. Alimentos escasos y mal cocidos vicia la sangre y trae consigo desarreglos en todo nuestro sistema que terminan en lo que conocemos como enfermedad. Por lo tanto, preocuparnos por lo que vamos a cocinar es muy importante, es sumamente importante, pero una cosa es preocuparnos y hacer las cosas correctamente y otra cosa es ser esclavos de la cocina. El Señor no quiere que seamos esclavos en ninguna área de nuestras vidas, porque Él para eso nos vino a liberar. Hay algo bien importante que tenemos que entender y que es la clave de esta reflexión. Entender esto nos va a llevar a comprender la fórmula que el Señor nos ha dejado para librarnos de la esclavitud de la cocina. Fue Dios quien nos creó, no por el poder de su palabra como hizo con el resto de la creación, sino que cuando llegó el momento de crear primero a Adán y a partir de él a Eva, él paró todo lo que tenía que hacer y con sus propias manos moldeó del fango pues el cuerpo de Adán, el padre de la humanidad, y después sopló en su nariz aliento de vida y fue él un ser viviente. Pero no solo lo creó, sino que le creó o le dio todas las condiciones que iban a permitir que ellos, como la primera pareja y padres de la humanidad, se mantuvieran en un estado de salud. Y entre lo que le dio, les brindó los alimentos que eran los ideales para que ellos se pudieran mantener vitales, para que pudieran ser personas sanas. Fíjense lo que nos dice Génesis 1, 29 y 30 y también Génesis 2, 9. Porque y le voy a leer estos versículos porque se suele mencionar Génesis 1, 29 y 30, pero se suele obviar Génesis 2, 9. Y en realidad el plan de alimentación del hombre para Adán y Eva cuando los creó fue esto, fue la suma de estos dos versículos. Empecemos leyendo el primero. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en la que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Dicho en otras palabras, Dios crea al hombre, le da un alimento ideal y ese alimento consistía en toda planta que da semilla que está sobre la tierra y en todo árbol en el que hay fruto y que da semilla que está sobre la tierra. Y a diferencia del hombre, a los animales le dio las plantas verdes. Fíjense que en un principio esas plantas verdes eran solo para las bestias, o sea, para los animales que iban a poblar la tierra, no para los seres humanos. Pero les decía que la fórmula de la alimentación ideal del hombre que el Señor mismo le dio a la primera pareja no solo consiste en Génesis 1:29, sino que a eso se le añade Génesis 2:9. ¿Qué nos dice el versículo Génesis 2:9? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dicho en otras palabras, el Señor le da a la primera pareja Génesis 1:29, que es toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, y además de eso les da acceso para que ellos pudieran comer del árbol de la vida que estaba en el medio del huerto.
Allí habían, en ese hermoso jardín del Edén, dos árboles. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Ellos no podían comer de este último, pero sí del primero. Y de hecho, ellos iban a comer de ese árbol porque comer de él era lo que les ayudaba a recargar sus baterías para que su energía vital o su energía constituyente o su fuerza vital, que era la que les mantenía con vida y con salud, pues no se agotara. Fíjense lo que nos dice en el espíritu de profecía en el libro El conflicto inminente, página 31, escrito por la mensajera del Señor Elena G. de White, con respecto al árbol de la vida. Nos dice lo siguiente: en medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. Es decir, recapitulando, el Señor le da a la primera pareja Génesis 1:29, toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla. Y además le da acceso para que ellos fuesen al árbol de la vida a recargar sus baterías, pues habitualmente o frecuentemente. Todos sabemos que haciendo uso de la libertad con la que Dios nos ha dotado, pues ellos decidieron pecar. Primero ella, pero una vez que ella pecó, o tan pronto como Eva pecó, se convirtió en una tentadora para su marido y los dos cayeron. Como resultado, el Señor decide expulsarlos del jardín del Edén, porque allí ellos tenían acceso a ese árbol de la vida que le perpetuaba su existencia, porque era para la inmortalidad de las naciones. Ellos son expulsados de allí y pierden el acceso al árbol de la vida. Imaginemos por un momento esa primera pareja que fue creada por el mismo Señor, que resulta además que vivían en un entorno idílico, con un medio ambiente perfecto, con una armonía ideal en todo lo que les rodeaban. De pronto deciden desobedecer y las consecuencias nefastas caen sobre sus vidas. Yo me pongo un poquito a analizar, aunque por supuesto mi mente no alcanza a entender lo que ellos pudieron sentir en aquellos momentos a plenitud, pero me trato de poner un poquito en su lugar, imaginándome esa situación y aquellos tremendos momentos. Y yo me imagino que ellos se llenaron de miedos, de ansiedad, de frustración, de nerviosismo, o sea, de todo tipo de sentimientos negativos, de sentimientos tóxicos, que lo que hizo fue que todo su cuerpo se acidificara de una manera tremenda. Ya sabemos que la acidez es la base, pues, de muchísimas enfermedades. Y Dios, su creador, en su inmensa misericordia, les dice a ellos: vale, ustedes en estos momentos ya no pueden tener más acceso al árbol de la vida, porque es para inmortalidad. Y resulta que ustedes pecaron. Yo, siendo unos pecadores, pues no los puedo convertir en seres inmortales. Pero como soy un Dios de amor, un Dios misericordioso, yo mismo los creé y soy el Dios de las segundas oportunidades, yo les voy a sustituir esos beneficios que ustedes obtenían del árbol de la vida por ciertos nutrientes o elementos que van a obtener a partir de las plantas del campo, que solo le había dado a los animales en un principio, de las plantas verdes. Por eso, después de haber pecado, después de haber perdido el acceso al árbol de la vida, el Señor le añade a la dieta de la primera pareja Génesis 3:18. Nos dice el versículo: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Dios, amiga que me escucha, nos hizo frugívoros en un inicio. O sea, nos hizo con una anatomía y una fisiología que estaba hecha para comer frutos, frutas y semillas, nada más. Pero por el pecado, por la entrada del pecado al mundo y a raíz de todos los sentimientos tóxicos que mismo generó, Dios nos da esas plantas verdes o plantas del campo.
para así amortiguar en alguna medida y hasta donde fuera posible los efectos de estar separado de él. Y fíjense que no por casualidad las plantas verdes son alcalinizantes y excelentes para el sistema nervioso. Por lo tanto, Dios sabía muy bien lo que él estaba haciendo. Pero resulta que aquí surge un problema importante, porque nosotros no fuimos hechos para comer plantas del campo. Nosotros no somos por naturaleza herbívoros, sino frugívoros. Nosotros no fuimos hechos para comer las plantas verdes. Así que para poder asimilar, para poder digerir estas plantas del campo, Dios permitió que nosotros nos creáramos un estómago extracorpóreo. Extracorpóreo quiere decir que está fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque así íbamos a poder digerir la celulosa que tienen las plantas del campo. La celulosa es un elemento que envuelve las plantas del campo, que los animales sí que los pueden digerir, pero a nosotros nos es muy difícil. Dios permitió que nos creáramos un estómago extracorpóreo y este estómago es la cocina. O sea, la cocina, el cocinar los alimentos hace el trabajo que debería hacer el estómago. Pero como nosotros no fuimos constituidos inicialmente para comer estas plantas del campo, pues la tenemos que cocinar fuera para que sean más asimilables y más asequibles sus nutrientes para nuestro organismo. Y por eso surgió la cocina. ¿Sabía usted esta historia? Fue por eso que surgió la cocina. Porque en un principio no solo ellos comían estas semillas, estas frutas, estas plantas que dan semillas. No solo comían eso, plantas no, perdón. Como dice el versículo Génesis 1:29, planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Les dio eso a la primera pareja. Solo eso, porque su anatomía y su fisiología respaldaban pues este tipo de alimentación. Pero no solo les da eso, sino que se los da en su estado natural, o sea, crudo. Ellos no solo comían este tipo de alimentos, sino que no cocinaban, no tenían necesidad de cocinar, porque todo lo que ellos comían, pues sencillamente su cuerpo los podía digerir fácilmente. Lo de la cocina viene después del pecado, después de que se incorpora a la dieta humana, pues las plantas del campo. Esto es algo que nosotros debemos entender claramente si deseamos poner en práctica y que nos sea de éxito la fórmula para librarse de la esclavitud de la cocina, que es como se llama nuestra reflexión de hoy. Amiga que me escucha, definitivamente para saber cuáles son los mejores comestibles tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. Y cuando nosotros estudiamos este plan, nos acercamos muchísimo a esta fórmula para librarnos de la esclavitud de la cocina, que no es una fórmula humana, sino divina y que fue constituida o establecida desde el mismo principio de la creación. El plan original del Señor para la alimentación de la humanidad está detallado, como ya hemos visto, en el primer libro de las Sagradas Escrituras, en el libro de los comienzos, que es en el libro de Génesis, tanto Génesis 1:29 más Génesis 3:18. Ahí está la alimentación ideal para nosotros. ¿Por qué esa es la alimentación ideal para nosotros? ¿Y qué incluye ese tipo de alimentación? Pues fíjense que aunque la Biblia no lo especifica, pues sí, esta explicación la podemos entender a partir del libro inspirado de Elena G. de White, Consejos sobre el régimen alimenticio. Este libro es un libro de gran valor porque en última instancia Elena G. de White no ha sido más que una mensajera del Señor y quien escribió
aunque de puño y letra fue ella, en realidad son libros inspirados porque el autor de todo este tipo de información no es Elena G. de White, sino que es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido el autor tanto de la Biblia como de todo y cada uno de los libros inspirados del Espíritu de Profecía. Y en este hermoso y práctico y valioso libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, refiriéndose al tipo de alimentación que nosotros debemos tener y que debe incluir, fíjense lo que nos dice. Se hablan de 5 grupos de alimentos, o sea, Génesis 1:29 y Génesis 3:18, en ellos están reunidos 5 grupos de alimentos, que son lo que el hombre necesita para poder saciar nutricionalmente sus células. Recordemos que estamos constituidos por 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas de órganos y todos ellos conforman el cuerpo humano. Nos dice estas dos citas. En los cereales, las frutas, las legumbres o granos, las hortalizas y las frutas secas oleaginosas han de encontrarse todos los productos alimenticios que necesitamos. 5 grupos de alimentos: cereales, frutas, legumbres, hortalizas y frutas secas oleaginosas. 5 grupos de alimentos. Eso es todo lo que nosotros necesitamos para satisfacernos a nivel nutricional. Y nos añade, los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador, preparados del modo más sencillo y natural posible. Y esto es clave: preparados del modo más sencillo y natural posible. O sea, no solo son esos grupos de alimentos, sino prepararlos del modo más sencillo y natural posible. Son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Y si usted no me cree lo que yo le estoy diciendo, y si aún usted no cree lo que el Espíritu de Profecía le está diciendo, yo le invito a que usted busque en su Biblia la historia de Daniel y sus amigos. Cómo ellos, por alimentarse de esta manera, fueron hallados mucho más sabios que todos sus contemporáneos, y como el rey lo puso a la cabeza de su gobierno debido no solo a su fortaleza física, sino al vigor intelectual que tenía este extraordinario muchacho. Ahora usted podría decir, 5 grupos de alimentos, eso es todo lo que el Señor me ha dado. Solo cereales, frutas, legumbres, hortalizas, frutas secas oleaginosas, solo eso me ha dado. Pero qué aburrida será esa alimentación. Solo tengo 5 grupos de alimentos. No, 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 amiga que me escucha, no es así, porque Dios es un Dios de amor. Dios es bueno y todo lo que hace es perfecto. ¿Sabía usted que el Señor estableció 9 grupos de colores en los alimentos? Existen 9 grupos de colores. Hay alimentos de color verde, de color naranja, de color rojo, de color violeta, de color blanco. En esta diapositiva solo hay 5, faltan 4. Falta, por ejemplo, el color marrón, falta el color índigo, faltan algunos colores. Pero fíjense que quise traerle una representación de esos 9 grupos de colores. ¿Qué quiere decir? Que dentro de cada una de las 5 categorías de alimentos, frutas, verduras, semillas, frutos secos oleaginosos y cereales, nosotros tenemos una variedad de color tremenda. ¿Saben por qué Dios lo hizo así? Primero, porque es un Dios de amor y no quería que nosotros nos aburriéramos en cuanto comemos, porque comer es un placer cuando lo hacemos de acuerdo al plan de Dios. Él es un Dios de amor. Pero en segundo lugar, fíjense que Él lo hizo así porque cada grupo de colores aporta un grupo de nutrientes que no aportan los demás.
Por eso, comer de todos los colores que hay en los 5 grupos de alimentos que el Señor nos ha dejado es en realidad lo que nos garantiza tener cuerpos sanos, tener una alimentación equilibrada. La dieta que el Señor nos ha dejado es una dieta variada, llena de colores vivos, de colores que solo uno los ve y les da deseo de comer estos deliciosos y coloridos alimentos. 9 grupos de colores hay en esos 5 grupos de alimentos y usted puede elegir allá donde usted viva, en su localidad, pues los que mejor vayan, pues con su economía, con su entorno, aún con sus gustos, porque la verdad hay muchísimos donde podamos escoger. Y fíjense que cuando hablamos de grupos de colores, yo podría resumirle en solo una palabra lo que aporta cada uno de esos grupos. Solo estamos hablando de 5, no de 9. Y a ellos les llamo los colores de la salud. Está el color blanco que beneficia el sistema inmune, como es el caso del ajo o la cebolla. Está todo lo verde, que es para la desintoxicación. Fíjese que el Señor todos los jugos, por ejemplo, llamados jugos verdes, se han puesto muy de moda actualmente. ¿Por qué? Porque se sabe que desintoxican el cuerpo. Y la fórmula de la salud, aunque la salud es multifactorial, pero está formada fundamentalmente por 2 sumandos: correcta nutrición, correcta limpieza y desintoxicación. Y todo lo verde es muy desintoxicante para el cuerpo. Todo lo amarillo es ideal para la belleza y todo lo anaranjado ayuda en la prevención contra el cáncer. Sin embargo, todo lo rojo beneficia la salud de la sangre y también la del corazón. Y lo morado pues nos ayuda a tener o mantener la longevidad. Dios sabía muy bien lo que estaba haciendo. Nos dio 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, cereales, legumbres y frutos secos. Y puso 9 grupos de colores dentro de esos 5 grupos de alimentos para que nosotros pudiéramos escoger de acuerdo a nuestras propias condiciones. Ahora, aunque hay 5 grupos de alimentos y no vamos a perdernos en nuestra reflexión de hoy, que insisto, se llama cómo librarse de la esclavitud de la cocina, pero estoy compartiendo con ustedes esta información previa para que podamos entender esa fórmula que nos libera, que es una única forma y que no hay más. Por eso es que estoy compartiendo todos estos datos con ustedes. 5 grupos de alimentos, insisto, 9 grupos de colores, pero aún así se nos hace énfasis a través de las recomendaciones del Espíritu Santo en este libro inspirado, escrito también por Elena G. de White, que se llama Joyas de los Testimonios, tomo 1, y se nos dice o se nos insta o se nos recomienda lo siguiente: comed mayormente frutas y verduras. Fíjense que hay 5 grupos de alimentos. Hay frutas, hay verduras, cereales, legumbres y semillas. Sin embargo, se nos dice que lo que más tenemos que comer son frutas y verduras. Y la pregunta es, ¿por qué? Si Dios nos ha dado 5 grupos de alimentos, ¿por qué lo que más yo tengo que comer son frutas y verduras? Durante un tiempo estuve haciéndome esta pregunta, pero no hace mucho tiempo, escuchando unas conferencias de un doctor del que he aprendido mucho, un doctor cristiano adventista del séptimo día mexicano, que se llama Andrés Ramírez. Él es médico y naturópata. Le escuché decir lo siguiente y pude comprender por qué era esa recomendación y hasta qué punto Dios es un Dios de amor que jamás se equivoca con lo que nos sugiere. Fíjense lo que nos dice el doctor Andrés Ramírez. Un 80% de la dieta debe ser a base de frutas y vegetales y solo un 20% a base de semillas, legumbres y cereales. Las frutas y vegetales son alcalinizantes, las semillas, legumbres y cereales son acidificantes. Y recordemos que, y además eso lo vimos en el tema que usted puede encontrar en su canal Salud a la Carta y que se llama ¿Qué es la enfermedad y cómo surge? Vimos que la acidificación es la madre o es la base o es la raíz de todas las enfermedades agudas,
crónicas y degenerativas que nos azotan hoy en día y que no son más que las mismas enfermedades que padecían los antiguos egipcios, de la cual nos habla la Biblia en Éxodo 15:26, y que son las enfermedades que están asociadas a un mal estilo de vida. Se nos está diciendo: coman sobre todo frutas y verduras. El 80% de la dieta debe basarse en frutas y verduras y solo el 20% en semillas, legumbres y cereales. ¿Por qué? Porque las frutas y los vegetales son alcalinizantes y las semillas, legumbres y cereales son acidificantes. Por lo tanto, aunque hacen falta en mi dieta, porque yo los tengo que tener para tener cubiertas todas mis necesidades nutricionales, yo debo tener este segundo grupo en una proporción muy por debajo que la primera. Pero fíjense que no solo debemos comer 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas. No solo debemos comer 9 grupos de colores, y además que el 80% de nuestra dieta debe ser a base de frutos y vegetales y solo un 20% a base de semillas, legumbres y cereales, sino que además de todo esto, entre el 75 y el 80% de esa comida que yo me como debe ser cruda. Escúchelo bien, mi amiga querida. Entre el 75 y el 80% de lo que comemos cada día debe ser crudo, debe ser comida que no ha pasado por procesos de cocción de ningún tipo. ¿Por qué debemos comer entre el 75 y el 80% de la comida cruda? Porque la comida cruda aporta oxígeno y el oxígeno es esencial para la vida, pero la comida cocida no. Y es esa hipoxia o falta de oxígeno la que trae consigo las enfermedades. La dieta debe ser un aportador de oxígeno y la única manera de tener una dieta que me aporte oxígeno es comer de esos 5 grupos de alimentos, de esos 9 grupos de colores, mayormente frutas y verduras, y comer entre el 75 y el 80% de manera cruda, porque aún esas frutas y verduras que son alcalinizantes, cuando yo las cuezo, cuando yo las cocino, pues se convierten en acidificantes y dejan de aportarme el valor y todos los beneficios salutíferos que tienen. Esta información es sumamente importante para que podamos comprender, que dentro de un momento se la voy a dar, cómo librarse de la esclavitud de la cocina. Y le confieso, amiga que me escucha, que cuando aprendí esta fórmula, cuando la puse en práctica, cuando oré muchísimo para que mi familia la acogiera, mi vida mejoró, aumentó mi calidad de vida grandemente y hoy por hoy apenas dedico tiempo a estar en la cocina, porque cuando comemos de esta manera se cumple la promesa del Señor de que Él vino a dar libertad a los cautivos. Cuando yo aprendo a comer los alimentos o productos de la tierra, sobre todo frutas y verduras en un 80% y de manera cruda, pues yo apenas tengo que pasar tiempo en la cocina. Y la buena noticia es que hay multitud de preparaciones que se pueden hacer de lo que se conoce como comida cruda y vegana. Yo en este canal comparto muchísimas recetas de comida cruda. También en los cursos de cocina de cocina vegana que suelo dar. Casi todo lo que comemos en mi casa es comida cruda, muy poquito comida cocida. ¿Por qué? Porque he aprendido que solamente esa comida que viene de productos de la tierra en su estado original o en su estado crudo son los que me pueden oxigenar mi cuerpo, son los que pueden permitir que todo mi organismo se llene de nutrientes para así mantener mi sistema inmunológico fuera y fuerte y mantener a raya la enfermedad. Y sabe usted, amiga que me escucha, no existe ninguna dieta ni ningún régimen que supere lo que Dios nos ha dado. Dios nos creó, Dios nos redimió y solo Dios sabe lo que mejor nos conviene. La reflexión de hoy, recordemos que se llama "Cómo librarse de la esclavitud de la cocina".
Estamos hablando de cocinar, estamos hablando de preparar alimentos para la familia. Me estoy refiriendo mayormente a las mujeres, aunque hay muchos hombres que también se dedican a hacer esta importante actividad. Y por eso quiero compartir estas otras dos citas que son también inspiradas del espíritu de profecía de este importante libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, con ustedes. Fíjense lo que nos dice. La cocinera llena una función importante en los hábitos de la familia. Es la que prepara los alimentos que han de ir al estómago para formar el cerebro, los huesos y los músculos. La salud de todos los miembros de la familia depende mayormente de su habilidad e inteligencia. Cuando yo leí esto la primera vez, yo dije, Dios mío, ¿qué le estoy dando de comer a mi familia? ¿Qué clase de responsabilidad tengo para con la salud de ellos y ante Dios? Dios no solo me va a pedir cuenta por mí, por lo que yo he hecho con mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, sino lo que yo he hecho con el cuerpo de mi familia, porque como madre y cabeza de familia, soy yo la que les pone cada día en la mesa lo que ellos van a comer o de lo que se van a alimentar. Y de mis decisiones culinarias depende en gran medida la salud de los míos, además de mi propia salud. Y cuando tomamos conciencia de eso, decimos que va. Yo tengo que aprender a preparar las cosas de acuerdo al plan de Dios, porque solo Dios sabe cuál es la mejor manera de preparar los alimentos. Para aprender cómo cocinar, las mujeres deben estudiar y luego traducir pacientemente a la práctica lo que aprenden. Hay personas que sufren porque no se toman el trabajo de hacer esto. Digo a los tales, es tiempo que despertéis vuestras dormidas energías y obtengáis la información necesaria. No penséis que es tiempo perdido el que se dedica a obtener un conocimiento y una experiencia cuidadosos en la en la preparación de alimentos sanos y sabrosos. No importa cuánta experiencia hayáis tenido en cocinar. Si todavía tenéis la responsabilidad de atender la familia, es vuestro deber aprender a cuidar de ella de la debida manera. Madre que me escucha, mujer que me escucha, nosotros tenemos una inmensa responsabilidad respecto a la salud de la familia. Hemos estado hablando hoy de cómo librarse de la esclavitud de la cocina. ¿Sabe qué, amiga que me escucha? Cuando nosotros aprendemos a preparar los alimentos como el Señor nos ha mandado a prepararlos, pues en realidad no somos esclavos de la cocina. No vemos la cocina como una esclavitud, todo lo contrario. Disfrutamos de cada cosa que preparamos porque vemos los beneficios que aportan en los organismos de nuestros seres queridos. Lo que nos hace esclavos de la cocina en realidad no es la cocina, sino la mala cocina. Son las tradiciones, son la forma de actuar ajena y lejana a lo que Dios quiere, lo que nos esclaviza. Son nuestra cultura culinaria, que aprovecho para decirle, todos venimos de un país en concreto. Hay tradiciones y hay culturas que están ahí, que yo sé que es bonito hacer las cosas como lo hacían nuestras abuelas, como lo hacían nuestras mamás. Pero hay algo que he aprendido estudiando la palabra de Dios. En realidad, nuestra cultura no debe ser de Cuba, de España, no debe ser de Puerto Rico, de República Dominicana, de Australia, de Rusia, de Canadá. Nuestra cultura como hijos de Dios que somos es celestial. Nuestras costumbres deben ser las que están por encima de todas estas diferencias culturales que podemos tener aquí en la tierra, que son las que tienen que ver con el universo, cuyo creador y redentor es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra cultura debe ser la de la Canaán celestial, no la que se nos impone en la tierra. Miren qué cosa tan importante se nos dice en Consejos sobre el régimen alimenticio, porque estamos hablando de esclavitud, de la manera de librarse de un tipo de cocina que es esclavizante para todas nosotras como mujeres. No se considere la tarea de cocinar como una forma de esclavitud. ¿Qué acontecerían con los que habitan en este mundo si todos los que están ocupados en la tarea de cocinar abandonaran su trabajo con la débil excusa de que no es suficientemente digno?
el cocinar puede considerarse menos deseable que algunos otros ramos del trabajo, pero en realidad es una ciencia con un valor superior al de todas las otras ciencias. Así la considera Dios, la preparación de los alimentos saludables. Él tiene en alta estima a las personas que realizan un servicio fiel en la preparación de alimentos saludables y ricos al paladar, porque tiene que tener las dos cosas, ser saludable y ser rico para degustar. Quien entiende el arte de la correcta preparación de los alimentos y use este conocimiento es digno de un mayor encomio que los que se ocupan en cualquier otro ramo de trabajo. Debe considerarse que este talento equivale a 10 talentos. Escuche, mujer querida que me está escuchando. Debe considerarse el arte de cocinar que vale no un talento, sino 10 talentos, porque su debido uso tiene mucho que ver con la salud del organismo humano, debido a que está tan inseparablemente relacionado con la vida y la salud, es el más valioso de todos los dones. ¿Ha escuchado bien, mi amiga? Estar en la cocina en realidad no debe hacernos sentir desdichadas. Lo que nos hace sentir desdichada es la mala cocina, no la cocina que viene de Dios. Son estas mezclas complicadísimas que nos hacen estar paradas delante del fogón, montón de tiempo total para terminar cocinando los alimentos y el fuego mata los nutrientes. Por eso el Señor nos está diciendo, coman entre el 75% y el 80% de alimentos crudos. Es perder tiempo para nada. Fíjense, el perjuicio es doble. Por una parte, nos hace perder muchísimo tiempo que podríamos emplear para cosas más beneficiosas. Y en segundo lugar, no solo no nos nutre a nosotros y a los nuestros, sino que hasta los enferma a ellos y a nosotros mismos. Por lo tanto, no vale la pena ese tipo de cocina esclavizante en todos los sentidos. Me esclaviza porque paso mucho tiempo en ella y me esclaviza porque me ata o me acerca la enfermedad, tanto a mí como a los míos. Este arte de cocinar que viene de Dios y que para aprender a preparar los alimentos de esta manera no nos queda otra que rendirnos ante el Señor, porque al final es Él quien nos capacita, es la que nos trae libertad de la esclavitud que es en realidad esta cocina que es un tipo de cocina pervertida. Fórmula para librarse de la esclavitud de la cocina. Usted podrá no haber escuchado o no haber grabado todo lo que hemos dicho hasta este momento. Pero si usted se queda con esta diapositiva en su cabeza, ya usted va a tener la libertad que el Señor nos ofrece, solamente siguiendo esta fórmula que no es mía, sino divina. Fórmula para librarse de la esclavitud de la cocina. Comer alimentos sencillos y preparados de la manera más simple. No queda otra. Comer alimentos sencillos y preparados de la manera más simple. Vuelvo a repetirlo. Fórmula para librarse de la esclavitud de la cocina, porque yo sé, amiga que me escucha, que usted está cansada de estar tantas horas porque no ha terminado de preparar el desayuno y está pensando en qué va a preparar para almorzar. Y no ha terminado de comerse su almuerzo, no lo puede ni disfrutar porque está pensando qué va a preparar para cenar. Dios no quiere eso. Dios quiere librarnos de la esclavitud, también de la esclavitud de la cocina. Y por eso nos manda estos mensajes de reflexión. Y tenemos que recordar y tenemos que grabar en nuestra mente que la única manera de librarnos de la esclavitud de la cocina es seguir esta fórmula. Comer alimentos sencillos preparados de la forma más simple. Eso es lo único que nos da libertad. Bello consejo que se nos da a través de este libro inspirado, Consejos para la Iglesia, en página 428. Comamos solamente alimentos sencillos y sanos y demos gracias a Dios constantemente por los principios de la Reforma Pro Salud. Seamos fieles e íntegros en todas las cosas y alcanzaremos preciosas victorias. Esa es la promesa que nos hace el Señor. Y si nosotros cumplimos nuestra parte siguiendo la fórmula para librarnos de la esclavitud de la cocina, Él va a cumplir la suya.
La nuestra es poner nuestra voluntad ante Él, rendirnos ante Él. Y la de Él es capacitarnos para que aprendamos a cocinar de la mejor manera posible. Yo termino haciendo referencia a dos preguntas que yo misma me he hecho y me las hice también mientras preparaba esta reflexión, que les recuerdo que se ha titulado ¿Cómo librarse de la esclavitud de la cocina? Ante la pregunta ¿cocinera? Yo contesto sí, pero ante la pregunta ¿esclava? Yo contesto no. No soy esclava porque Cristo vino a liberarme del pecado, a liberarme de mi manera de actuar, a liberarme de mi manera de pensar. Yo me agarro a su promesa. Yo prefiero hacer las cosas como Él me indica porque solo Dios sabe lo que nos conviene. Amiga que me escucha, hasta aquí ha llegado nuestra reflexión de hoy. ¿Cómo librarse de la esclavitud de la cocina? Yo espero y deseo que estas buenas noticias que el Señor estuvo a bien mostrarme hace algún tiempo, también sean buenas noticias para usted. Que de la misma manera que a mí me ha librado de la esclavitud, pueda librarla a usted. Y que con un estilo de vida nuevo que usted va a adquirir cuando usted se subyugue a lo que el Señor en su inmensa misericordia nos ha dado, pues usted pueda llevar luz a otras mujeres, a otras personas que están siendo esclavas de la cocina y mostrarle cuál es la mejor manera de ser. Yo espero y deseo, amiga que me escucha, que nos podamos encontrar muy pronto en un próximo vídeo. Y hasta entonces, yo deseo y yo quiero y yo ruego y yo oro porque Dios derrame sobre usted las más ricas bendiciones del cielo. Hasta la próxima, que si Dios lo permite.